Ok. Ok, vamos a iniciar el capítulo 10 el día de hoy. Tal vez no lo veamos completo, pero lo vamos a tratar de adelantar lo más posible. Les decía que los patrones de diseño de aplicaciones móviles es súper importante. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, la rueda está inventada, pero podemos hacerle mejoras. Pero a veces nos dan como los tips para iniciar, ¿verdad? Y las ventajas de los patrones de diseño es que nos permiten entender, y también hemos dicho esto, de que muchas veces no es que sea el mejor y no es que sea el peor, es que muchas veces es la combinación. Dependiendo del tipo de aplicativo que vamos a desarrollar, de las necesidades de los módulos, uno toma decisiones a nivel de arquitectura en las cuales aprovecha ciertas ventajas con alguna que otra desventaja y viceversa, ¿no? Aprovecha las potencialidades de otro patrón. Entonces, la idea es entender cuáles son las fortalezas de cada uno y cuáles podrían ser los posibles impedimentos o las complicaciones para tomar decisiones técnicas según cada contexto, ¿ok? Porque cada contexto puede ir variando y llevarnos a algo en particular. ¿Qué vamos a ver? Patrones de diseño, el concepto, la inyección de dependencia, arquitectura de sobre, cliente-servidor, que aunque ya no es lo más usado y todo lo que la tendencia es todo web, bueno, existe la historia siempre es importante revisitarla para entender de dónde vienen, cuál es el origen de lo que está actualmente en tendencia o que estamos usando y porque en algunos casos nos va a tocar irnos a temas legacy y sin embargo, por ejemplo, en cliente servidor todavía existen, por ejemplo, en los galpones del CNE todavía existe arquitectura cliente servidor. En algunos bancos tenemos cliente servidor. Entonces, en algunos casos, y según donde vaya nuestra carrera, vamos a encontrarnos con ello. Luego tenemos las arquitecturas de software MB, que son MB asterisco porque son todas las que vienen de modelo de visualización, pero con cada una de las eh, eh, subdivisiones, ¿no? Como controlador, presentador, presentación del modelo y modelo, pasivas y supervisadas, vamos a ir a profundidad. Luego ejemplos de implementación, de esa implementación, las ventajas y esas aplicaciones dentro de la parte mobile y web, un poco para tener también ese contexto de comparativo. Vale acotar que los patrones de diseño, también hemos hablado de patrones de software, que son una estructura un poco más arriba, y incluso más abajo, digamos, tenemos patrones. El concepto de patrones es algo que se utiliza en diferentes capas de software y hay diferentes categorías. En este caso nos vamos a enfocar en patrones de diseño. Vamos a iniciar entonces este material hasta donde nos dé tiempo. Vamos, ya estoy grabando, es así. Ok, entonces, ¿qué es un patrón de diseño? Son el esqueleto de la solución a problemas comunes en el desarrollo de software. Vamos a verlo como una receta de cocina, ¿no? Como esta es la receta para, para desarrollo de software y tenemos ciertas características que confirmar. Como toda receta puede tener sus customizaciones según las propias necesidades. Ellos brindan una solución ya probada y documentada a problemas de desarrollo de software que están sujetos a contextos similares. Entonces, ¿qué es importante entender? Cuándo identificar cuándo aplica un contexto, porque si no entendemos, digamos, este contexto, cuál aplica, podemos tomar malas decisiones. Con ello podemos conseguir un diseño reusable y flexible con código reutilizable. Importante como característica no funcional de pruebas, la mantenibilidad. Hemos hablado en algunas oportunidades de cómo dejamos un código y cómo ese código tiene que ir creciendo. Y además que trabajamos en equipo y cómo ese código tiene que ser leído de una manera clara y que sea sencillo de entender por terceros. Direccionar frutos, problemas y requisitos reusando soluciones. Y ahí hablábamos también un poco de lo que es la modulización y reutilización de código y la centralización de un problema, ¿no? Si trabajamos a través de esa reutilización de soluciones. Evitar rediseño o al menos minimizarlo. La personalización,
en algunas veces es una ventaja, pero el rediseño centralizado nos ayuda a ir más rápido en el desarrollo. Evitar resolver cada problema desde cero, porque ya tenemos la receta, ¿no? Ya tenemos los pasos previos que alguien nos da y que también nosotros en la práctica vemos que funcionan y podemos reutilizar. Recuerden que los patrones de diseño expresan técnicas probadas para más accesibles a los desarrollos de nuevos sistemas. Facilitan reutilizar el diseño de arquitectura exitoso. Ayudan a elegir entre las alternativas de diseños que hacen un sistema reutilizable y evitan alternativas que comprometen la reutilización. Y evitar alternativas que comprometen la reutilización. Ayudan a un diseño de conseguir un diseño correcto más rápido. Entonces, ¿qué significa técnicas probables accesibles? Bueno, ya alguien tiene una documentación hecha, se reutiliza y la arquitectura fue exitosa, entonces nos facilita que lleguemos a ese nuevo, a ese logro basado en esa experiencia y ayudan a elegir entre alternativas. Ayudan a un diseñador a conseguir un diseño correcto más rápido. ¿Por qué? Porque no tenemos que estar ensayando y probando, cometiendo errores que también son válidos. Hemos dicho que es así, uno a veces puede equivocarse y aprender de esos errores o incluso parte de estos patrones de diseño ponerlos a prueba para garantizar que funcionan según esa teoría, además que también van evolucionando. Eh, hay un curso de desarrollo en algún momento o algún curso donde vimos donde decían que esto tiene que estar combinado con un buen orden en programación. Esto nos permite manejar, los patrones de diseño nos permiten manejar capas de distribución, de dónde ubicar métodos, etc. Pero un buen programa debe ser como una carta de amor. Escuchen esta metáfora. Cada función debe tener nombres que sean explícitos a lo que hace. Y luego el main, el código principal, en donde se arma todo ese rompecabezas, hacer la referencia a esas funciones y que se lea de una forma clara y concisa, que sea súper mnemónico. Entonces, es muy bueno utilizar patrones, es la base, pero nuestra manera de programar debe también estar, o la sintaxis que le damos a nuestros métodos, a nuestras funciones, a nuestro orden, debe también estar en la línea para que esto funcione de manera adecuada. De nada sirve tener la estructura excelente en un MVC, pero que tengamos puras variables y métodos que se llamen ABC, get, set, y sin tener un mnemónico claro que permita luego reconstruir para hacer ese mantenimiento, ¿ok? Entonces hago el paréntesis porque es importante que lo consideren dentro de estos conceptos de patrones de diseño. Existen dos tipos de patrones, entre ellos tenemos distintos tipos de patrones, hay un montón de hecho. De modelos de negocio, los business partners y los arquitectónicos, ¿no? Entonces, de hecho existen más, porque está los patrones de arquitectura, los patrones de diseño y ahí, en este caso estamos hablando lo de business y de arquitectónico porque lo vamos a segmentar a ese contenido. Los patrones de diseño de modelo de negocio, los patrones de diseño de modelo de negocio son componentes arquitectónicos reutilizables del modelo de negocio que pueden utilizar para generar un nuevo modelo de negocio. Cada uno de estos patrones tiene similitudes en las características, arreglos y comportamientos de los bloques de construcción del modelo comercial. Es decir, se basan más en lo que es el core de cada uno de los productos. Un ejemplo de este patrón es la inyección de dependencia, también catalogada como patrón de diseño creacional. Entonces, nótese que tenemos diferentes patrones y en este caso, creación de patrón de diseño creacional. Podemos tener como diferentes conceptos o tipificaciones y categorización. Entonces, en el patrón de diseño de modelo de negocio, vamos a ver este primero de inyección de dependencia. El nombre, inyección de dependencia, en inglés Dependency Injection, D. El autor es, en 1997, Robert Martin, en su artículo sobre la dependencia, inversión y principios, ¿no? El propósito es ayudar a separar el código por responsabilidades al momento de la creación de los objetos. Recuerden que los patrones, así como vimos los métodos, hay una gama y nosotros seleccionamos cuál según cada proyecto. ¿Cuál es la motivación?
Al hacer que una clase sea independiente de su dependencia, esto ayuda al programador a seguir los principios de responsabilidad única y de inversión de dependencia SOLID. El objetivo de los principios de diseño SOLID es mejorar la reutilización del código. Otra motivación es poder hacer pruebas de la lógica de negocio usando pruebas unitarias. ¿Ok? Entonces, este es el patrón en el cual un patrón de diseño basado en, igual, luego podríamos hacer como un mapa mental para reestructurarle de patrón de negocio de Business Panel, donde estamos viendo un primer ejemplo que es inyección de dependencia, ¿no? Entonces hay un patrón de inyección de dependencia, es como un árbol, ¿no? Tenemos los patrones y tenemos el patrón de negocio y en este primero vamos a ver inyección de dependencia, así como vimos los MVC, vamos a ver como subcategorías de los patrones de diseño de software. Entonces, en esta inyección de dependencia, el participante es el servicio que quiere usar, el cliente que usa el servicio, una interfaz utilizada por el cliente e implementar por servicio y el inyector que crea una instancia del servicio y le inyecta al cliente. Recordemos que aquí cuando hablamos de servicio, hablamos de quien lo despacha como servidor, el cliente es quien lo solicita, el que hace el request, ¿no? Hablemoslo, aunque también se podría ver como a nivel de negocio, servicio, no sé, de venta al cliente, y el cliente es el usuario final. En este caso estamos hablando de asociado al software, ¿ok? Colaboración. El servicio al cliente son dos clases entre las cuales el principio de inversión de dependencia intenta eliminar la dependencia mediante la introducción de una interfaz. Todos tenemos claro a nivel de la interfaz, es como la capa intermedia entre el servicio y el cliente. La interfaz elimina la dependencia entre el cliente y la implementación del servicio. El inyector es el encargado de crear la clase e inyectarla al servicio para que éste la use. Entonces, vamos a verlo a través de un diagrama UML, este patrón de inyección de dependencia. Tenemos a un cliente, tenemos varios servicios, que estos son los servicios que decimos que son de negocio, ¿verdad? Que está, tiene una capa asociada a una interfaz, entonces tenemos el servicio A1, que es como una interpretación de este servicio, ¿verdad? Ya se me fue la palabra, ops, una instanciación de esta interfaz, y aunque no es un objeto, ¿no? Este es el objeto principal, el cliente, este que está aquí, el inyector hace la asociación, es con ese servicio, y eso es lo que se despacha. ¿Ok? Entonces tenemos, empezando por aquí, el inyector hace la solicitud al servicio que puede ser uno o dos, porque son varios componentes, se puede dividir entre varias áreas de negocio. Ese inyector hace la solicitud y llega hasta el cliente, y esto que está aquí es lo que nos genera ya todo el llamado, digamos, aquí este es como un bus que se va alimentando de cada uno de los servicios para obtener el resultado final, ¿ok? O como lo decía aquí, utilizadas por el cliente e implementadas por el servicio. Y el cliente es el que usa ese servicio final, ¿ok? Este lo arma basado en los calls hacia los servicios, y el cliente es el que utiliza ese servicio ya final procesado, que ya esto lo digo como un bus, como decir, como si fueran en un tren que va agarrando cada una de la información de cada uno de esos servicios, que ese inyector se lo va a pasar al cliente. Va como recogiendo, ¿ok? Entonces, este sería el diagrama de inyección de dependencia. Luego tenemos aquí el que construye, es el que crea. Luego tenemos la clase. Por otro lado, se dispara la inyección de las dependencias, que son todos esos servicios. Y por último, en tercer aspecto, tenemos lo que es el usuario que consume esos servicios ya procesados de los diferentes, consolidados de los diferentes servicios. ¿Cuál es la solución? Esto es para separar el código por responsabilidades al desacoplar el uso de un objeto de su creación. Por ejemplo, un programa principal que usa un servicio de impresión para imprimir un documento, donde el servicio de impresión depende de otros dos servicios, servicio de envío y servicio de PDF. Esto también se utiliza mucho, por ejemplo, cuando
o es útil cuando tenemos, como, que también lo hemos hecho como referencia, los content manager a nivel de contenido. En este sentido, eh, recuerde que también hemos visto a nivel de cómo estructuramos código mobile, como directorios para imágenes, para video. Eso es recomendable. Eso puede pasar por un intermedio, que es un servidor de contenido, HTTP, que busca la información allá, encapsulando esos servidores, pero entregando ese contenido. Entonces, ese es un content manager. Es un servidor, un administrador de contenido. Entonces, también tenemos, en este caso, un service, un send service, que es como un delivery, para utilizar una metáfora. Un delivery es un servicio de envío, que aquí por dentro podemos tener muchas reglas adicionales, como por ejemplo, para que, digamos, de acuerdo al rol a quien le entrego el contenido. Por aquí tenemos el servicio PDF, que podría procesar estos archivos que les comento, o archivo plano, o archivo texto, para transformarlo a PDF. Entonces, está muy segmentado lo que es la función o el rol de cada uno de los servicios. Porque el servicio de impresión hace el call a ambos, bueno, porque este verifica, bueno, quién es el usuario o el cliente que me está haciendo la solicitud. ¿Puedo entregarle este contenido? Ok, vamos al siguiente. Ah, bueno, ¿cuál es el contenido? Este que está aquí, lo genero, porque lo voy a generar en un PDF. Va. Y el servicio de impresión, lo mete en la cola, imprime el documento. Ok, entonces cada una de esos servicios tiene que tener sus responsabilidades bien claras. Y es el servicio que encapsula ya el cliente, hace el llamado para su ejecución. La manera directa de resolver eso es tener un programa main que utilice el servicio e imprima con un código como este. Entonces tenemos el servicio de impresión, que hace el call a un objeto envío, y a un objeto, esto es tipo Java, ¿no? Es tipo class, tipo Java, este código en Java. Entonces, público class, servicio de impresión, hacen un servicio A, un servicio B, el servicio A es el del envío. Fíjense que lo que les decía, que se lee como una carta, porque es muy explícita la manera en que vamos a nosotros. El nombre es muy explícito, ¿no? Hay empresas donde hay ciertos estándares también de nomenclatura a nivel de las clases y a nivel de los objetos. Esto está en español, pero hay empresas donde nos exigen que sea en inglés la nomenclatura, pero al fin de cuentas todo se lee de manera secuencial. Él llama al primer servicio. Aquí el ejemplo de A y B tal vez no son los mejores, pero que es el contraejemplo que les decía, si no sabemos que este es un servicio envío y este es un servicio PDF, no pudiéramos no entender el código. Y luego ya lo que hace es el imprimir, que hace el enviar y el PDF. ¿Ok? Entonces, esta es inyección de dependencia, un patrón asociado al patrón de manejo por negocio, y es una manera de implementación. Entonces, la clase de servicio envío tiene algo por dentro, por supuesto, que es enviar el documento a imprimir, y este que está aquí imprime el formato PDF. Y el principal solo hace el call a impresión, que es el cliente principal que se ejecuta. ¿Ok? Mi servicio, imprimir. Entonces, estas podrían ser, en este caso son públicas, puesto probablemente pueden estar utilizadas por otro servicio que no sea impresión, pero podríamos encapsularlos a nivel de seguridad colocando en servicios privados siempre si alguien más no utiliza esos servicios. ¿Ok? Entonces es totalmente transparente para la clase principal. ¿Se entiende este código acá, no? No hay dudas al respecto. Nótese que aquí también, si nos vamos, aquí solo hay un system output, pero esto por dentro tiene todo lo que les comento, que puede a su vez tener más clases, para darle características o acciones al procesamiento de enviar o al procesamiento de PDF, el constructor. Pero si no fuéramos a TDD, que es Test Driver Developer, esto es lo que haríamos más o menos. Primero hacer todo lo que es el esqueleto, y ya luego meter el código a nivel de cada rutina.
¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Se entiende esta parte? Está bastante sencillita. No hay duda. Si no hay manos arriba es porque todo es ok. Por lo menos póngame las manitos de ok, que se entiende. El ok, todos están en ok, que todos están ahí. Daniel entendió, Carrizo entendió, Daya entendió, Gabriel entendió. Vimos el ejemplo, Laura, ok, María y Miguel. María Fernanda es la que... Ok, listo. Entonces todos hasta aquí. Fíjense, tenemos el ejemplo, está súper sencillito. Tenemos una función impresión, una función imprimir, llamada de acá. Aquí adentro están los servicios, hacemos el create del objeto y luego vamos al constructor, que es el servicio de impresión. El principal es el que llama a esto, pero este es el que ejecuta la acción final. Entonces, esta solución se puede implementar inyectando dependencias del servicio de impresión de la siguiente manera. Entonces, el constructor, que es lo que vimos aquí, ¿no? Llama a mi servicio imprimir. El nuevo código quedaría, inyección de dependencia. Servicio impresión, servicio envío, servicio A, servicio PDF, servicio B. Tengo un servicio impresión donde mando como parámetro a esos objetos de servicio envío y servicio PDF y luego servicio A le doy enviar y servicio B le doy PDF. Imprimir, más o menos lo mismo que teníamos arriba. Ok, ahora, en el servicio principal hago un new servicio impresión, pero llamo de una vez al objeto creándolo directamente. Y luego llamo a mi servicio imprimir. ¿Cuál es la diferencia a nivel de código? Aquí tenemos. A ver, aquí tenemos un más paso a paso, ¿verdad? Donde están las clases por separado. Y aquí instancio directamente como un parámetro, ¿verdad? Aunque al final llamo igual a imprimir y hago la instanciación directa. ¿Ven? Entonces, servicio impresión llama es con parámetro. Entonces, ¿qué ventaja aporta? Nótese el refactor ID. El concepto es el mismo, solo que tenemos un servicio de impresión, un constructor. ¿Cuál es la diferencia? El servicio ya no es responsable de definir su dependencia, lo hace el programa principal. Esto abre la puerta a la extensibilidad y se puede cambiar el tipo de dependencia que se inyecta simplemente extendiendo una de las clases y cambiando el comportamiento. ¿Ok? Entonces, cuando decimos se cambia el tipo de dependencia que se inyecta, simplemente extendiendo una clase. Entonces aquí no tenemos que armar una nueva clase, sino que simplemente cambiamos el parámetro. ¿Ok? Entonces, por ello, esa inyección de dependencia se traduce, como lo dimos en el concepto inicial, inyectar, hacer que una clase sea independiente en su dependencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no lo hacemos clase a clase, sino dentro de la misma, aunque igual mantienen sus propias características, se hace a través de la misma invocación. Por ejemplo, si queremos añadir una función adicional al que correo le enviamos digamos, un nuevo log, podemos crear una clase que entienda servir envío o implementarlo y luego decirle al programa principal que inyecte la nueva dependencia. Es decir, si quisiéramos agregar aquí, coma, service log. ¿Ok? Entonces cambiamos acá, pero incluso service log podría internamente hacer su trabajo sin tener que transmitirlo al imprimir. ¿Ok? Sin tener que pasarlo como parámetro. Entonces, por ejemplo, si queremos, ajá, y vamos por aquí lo del log. Podemos crear una clase que extienda el servicio envío, implementarlo y luego decirle al programa principal inyecte la nueva dependencia. De esta manera modificamos el comportamiento del programa de forma significativa usando el concepto de inyección de dependencia, técnica que nos permite inyectar otras clases y añadir funcionalidades transversales. Por eso dentro del concepto hablamos de N servicios. Pueden ir incorporando más servicios. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una sobreescritura de ese método de enviar que hace un super enviar, es decir, hacia arriba. Luego, en mi servicio principal, donde llamo a mi mail, tengo un nuevo servicio que lo vimos que lo enviamos con los parámetros donde ahí mismo se instancia, sin tener un objeto intermedio, hago el servicio imprimir.
Entonces, muchos frameworks implementan este patrón de diseño proporcionando la parte técnica y dejando solamente la implementación de la lógica del negocio al desarrollador. Ejemplos de estos frameworks son Ionic, Android, Angular, Spring, .NET y J2E. Y aquí Ionic, equipo número... Esa es su implementación. Equipo Ionic, ¿han visto en alguno de los equipos Ionic? Levante la Sí, mano. profe. ¿Han visto dentro de alguno de los ejemplos de código que han visto de Ionic el ejemplo de esta implementación donde se manejan los servicios y el pase de parámetros de manera directa en la instanciación en vez de estructura? Hasta el momento nos hemos enfocado mucho Ionic junto a React. Y como React no lo hemos necesitado, Vale, no hemos visto ningún ejemplo de ese estilo. Pero creo que con Angular sí se llega a usar. perfecto. Entonces, ahí entonces, importante. No solo el uso, sino que ustedes lo identifiquen. Cuando ustedes ven el código de un tercero, dicen, ah, este programador utilizó el patrón de diseño, por ejemplo, en este caso que estamos trabajando, en este patrón de diseño utilizó un patrón de diseño de modelos de negocio y en este método, inyección de dependencia. ¿Ok? Modelo de negocio, inyección de dependencia. Entonces, ustedes logran identificar no solo cómo programa alguien, sino cómo es el más utilizado a través de los frameworks. ¿Sabes? No solo es que yo lo utilice, sino que ustedes van a lograr a poder identificar, o es un poco el objetivo, cuál es el patrón de diseño que se está utilizando. ¿Ok? En este caso y en este ejemplo, como lo vimos, inyección de dependencia de modelo de negocio. Ahora vámonos con el patrón de diseño arquitectónico. Entonces, los patrones de diseño de software que ofrecen soluciones a problemas de arquitectura de software. ¿Ok? Fíjense que en este caso estábamos más enfocados en la funcionalidad a través de servicios, despachamos y distribuimos. Y por eso es que hablamos de que muchas veces, a veces hasta se combina, ¿no? Que hay una receta donde nos da una receta, pero según el desarrollo podemos plantear combinaciones, ¿no? Entonces, pero en el caso del diseño de arquitectura, es un contexto bastante general donde es la plataforma, ¿no? Es como tomamos las decisiones iniciales para el desarrollo. En el caso de patrones de modelo de negocio, como el de dirección, es un poco más hacia la implementación de módulos particulares, ¿no? Como separar la lógica de negocio en varios servicios. En este caso, ofrece problemas de arquitectura de software, ¿no? Y de arquitectura, el concepto de arquitectura viene de los arquitectos, es como la construcción del edificio, las bases, la columna. Si un edificio no tiene unas buenas columnas, se cae, ¿ok? Entonces, es la misma metáfora para el software. Si nosotros tomamos buenas decisiones a nivel de esas bases del software, podemos a futuro encontrarnos con un monstruo a nivel programativo que es imposible darle mantenimiento. Dan una descripción de los elementos y el tipo de relación de relación que tienen junto con un conjunto de restricciones sobre cómo pueden ser usados. Un patrón de arquitectónico puede expresar un esquema de organización estructural esencia para un sistema de software que consta de subsistemas, sus responsabilidades e interacciones. Ok, entonces, en arquitectura de software hay varios tipos de patrón de diseño de arquitectónico, como lo que son patrón cliente-servidor, espero poder cerrar este hoy, y luego los MV, los de modelo visualización, que tiene un asterisco porque han tenido varias, así como lo vimos con Brin y con los motores de renderización como WebKit, que terminan teniendo hijitos, ¿no? Como ramas, salen de un fork, lo mismo aplica para MV. Y patrones de replicación, mirroring, proxies, caché y firewall, ¿no? Vámonos con patrones de arquitecturas de software, cliente-servidor, que como dijimos, en la actualidad no son los más usados, los más populares, pero estos fueron, digamos, hasta el año 98, 99,
Digamos, la Internet, ustedes saben, como lo vimos en la historia, así como hemos visto la historia de la parte mobile, que ya sea los 2000, ¿no? Es que se hace como la apertura de la web. Entonces, hasta el 98-99, la mayoría de los aplicativos trabajaban con arquitectura cliente-servidor. Que como sabemos, o bueno, vamos a refrescar, o sea, para quien no lo sepa, es una arquitectura de software que involucra uno o más clientes solicitando servicios, o más servidores. Ahí no hay como, es como decir, como un sistema que corre sin internet, no tiene salida. Y de hecho hoy en día se hace, como decía, para ciertos bancos, para ciertas áreas de negocio donde no quiero, no necesito conectarme al internet. Es un poco esa aplicación nativa que tenemos en un dispositivo móvil que corre cuando no tengo ninguna salida, ¿ok? Se parece a ese entorno cerrado, es como una caja fuerte cerrada, se corre y tengo todo el contenido, todos los servicios, todo corre en ese dispositivo. En el caso de mobile, corre solo en ese dispositivo. En el caso del cliente servidor, es el servidor contra quien corre, pero ese servidor no se conecta a nadie afuera, sino que le despacha a esos clientes, ¿ok? El cliente es parte de la aplicación que interactúa con el usuario, ofrece la interfaz gráfica de usuario, los GUI, y hace peticiones al servidor. El servidor es la parte no interactiva de la aplicación, responde a las peticiones del cliente y ejecuta la lógica del negocio. Entonces, aplicaciones o software que manejaban esto, C es bastante abierto y de hecho podemos tener código C que se utilice para web. Pero, por ejemplo, en Oracle se tenían aplicaciones como Oracle Reports, que no eran cliente servidor, sino que se corrían y tenías todos los compilados en un servidor, que es el que no hay que confundir con un servidor de procesamiento, bueno, sí es procesamiento, pero no de desarrollo, porque incluso se tenía un servidor, ese servidor de desarrollo, pareció a lo que tenemos ahorita en GIF. Tenías varios programadores programando. Allí, por ejemplo, en GIF se utilizaba, eh, no era Tomcat, sí, había algo como Tomcat y había algo como CSV, no, CBN, que era un manejador de versiones, y eso compilado ya se lleva a este servidor de aplicaciones. Entonces ya ahí tenías todo compilado, el código ya corriendo, el programa. Y además podrías tener un servidor de aplicación, un servidor de base de datos, ¿no? O un servidor de contenido. Entonces, pueden haber varios servidores contra el cliente. Lo importante aquí es que estaba totalmente al lado esos servidores y el cliente para no tener acceso hacia afuera. Entonces, la aplicación móvil podemos encontrar arquitectura cliente-servidor que van desde clientes muy pesados a clientes muy ligeros, dejado la mayor parte de la carga de ejecución o implementación en el cliente, en el servidor, según sea el caso. También tenemos el caso de las aplicaciones móviles que solo corren en el cliente sin comunicación con el servidor, excepto al ser descargadas. ¿Ok? Que era lo que les estaba comentando, que son aplicaciones totalmente aisladas, mientras que las clientes sí tienen conexión con ese servidor, pero no con él, no es abierto hacia el Internet. Aunque en algunos casos, los clientes servidor, el servidor podría tener esa conectividad cada tanto hacia afuera, a través de un puerto o de un proxy que solamente busca accesos exclusivos. Por ejemplo, en el ejemplo que les daba del CNE, hay un servidor particular que tiene un puerto seguro a un servidor, un servicio web que solo se le entra desde el CNE como tal a ver información de la producción de los equipos dentro de los galpones. Entonces, esto es como una empresa cerrada, pero podría abrirse un portillo por ahí, pero no para el cliente. Entonces, las máquinas clientes tienen la interfaz de usuario, la aplicación, la base de datos, la interfaz de usuario, aplicación, base de datos, interfaz de usuario, aplicación, interfaz de usuario. Esto es como se va procesando, ¿lo ves? Eh, la máquina servidor tiene base de datos, aplicación, base de datos, aplicación, base de datos. Entonces, estas son las posibles combinaciones. Tú puedes tener un servidor que sea solo de base de datos, puedes tener un servidor que sea aplicación de base de datos, puedes tener un servidor aplicación base de datos y este solo mostrar la interfaz de usuario o en la máquina del cliente
en líneas generales, esto es totalmente transparente y según cómo se va despachando, él puede tener acceso a esta base de datos porque el procesamiento, de repente, desde el lado acá, le vas a dar la consulta de todos los países. Y eso se puede programar a través de software tipo cliente-servidor o software web que también hace las veces, hace la consulta a esa base de datos y lo muestra acá. ¿Ok? Mientras que aquí podríamos tener un aplicativo máquina-servidor que hace todo el procesamiento de la aplicación y se despacha, ya es el texto. ¿Ok? Entonces hay diferentes métodos entre la arquitectura de software cliente-servidor. Incluso la manera en que se estructuran los servidores a través de base de datos, servidor de aplicación, servidor de contenido, que o solamente es el servidor de base de datos que se comunica con el de la aplicación y es totalmente para el cliente la existencia de multiservidores. Pero lo importante es que en este ecosistema solo se ve el cliente ve a los servidores y no hay conectividad hacia afuera, hacia el Internet. ¿Ok? Aunque como les comenté, hay una pequeña sección en algunos casos donde podríamos abrir puertos específicos para esa comunicación. Las aplicaciones cliente-servidor, en general, la interfaz de usuario tiene aunque incluso algunos se pueden desarrollar con web cerrada, generalmente tienen software específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Java están los GUI que nos permiten desarrollar pantallas para este tipo de software, ¿no? O aplicaciones que trabajan bajo este esquema cliente-servidor. Y es sencillo diferenciarlos, ¿no? Pues la interfaz es diferente. En el caso de bancos igual, entonces son como aplicaciones que se nota que no son navegadores, que no tienen interfaces tan comunes como las actuales. ¿Han ustedes tenido la oportunidad de ver una aplicación cliente-servidor corriendo? Y que digan, oh, wow, esto no parece una aplicación web, porque los objetos que se ven son diferentes. ¿Alguno de ustedes? En un banco, por ejemplo, se han percatado cuando van a un banco que la cajera tiene un sistema que uno mira así, esto no es web. ¿Sí lo han visto? Le levantan la manito, sí, 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 o no. Nadie nunca ha visto una aplicación cliente, esto es un dinosaurio. Nadie ha visto nunca corriendo una aplicación servidor, cliente servidor. Antes, software como Visual Basic, Visual Pro para lo que era cliente servidor web. Para mobile igual sería más tipo aplicación nativa que no tiene conectividad con nadie. ¿Se entiende el concepto? ¿Dudas hasta aquí? Ya que nadie la ha visto o no lo recuerdan o no lo logran identificar. Chicos, necesito que me den feedback para ver si necesitamos fortalecer algún concepto o algo por el estilo. Aló, aló, ¿me están escuchando? ¿Todos aquí? 7:58. Voy a dejar de acá para hacer la encuesta. Ya vimos la clase y hasta aquí llegamos hoy con lo que es la parte cliente-servidor. Para la próxima clase, iniciar con arquitecturas de software MB asterisco, que son todas las que vimos en la lista inicial, ¿verdad? Que están por acá, que son todas estas subramas de MB, de MVC, inicialmente, que fue la pionera. Voy cerrando